Bueno, mis cordiales saludos nuevamente para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Para los que me puedan escuchar por primera vez, mi nombre es Orlando Rodulfo, vivo aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, a donde tengo más de 20 años viviendo, gracias al Señor, salvado por su gracia. Fue un regalo que recibí de parte de Dios que no lo merecía, que es la salvación de mi alma. Quisiera hoy cantar una sola estrofa del himno 424 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Ya he orado, gracias al Señor. La primera estrofa. 426, perdónenme. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Quisiera leer una escritura, es un poquito larga y está en Romanos capítulo 10. Voy a leer desde el 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. No pienso desarrollar todo el tema desde el 1, porque yo me quiero resaltar es desde los versículos desde el 9 en adelante, relacionándolo con la responsabilidad que tiene usted, amigo o amiga que no es salvo, de creer en el Señor para que pueda tener salvación y vida eterna, y la responsabilidad de cada uno de nosotros como salvados y como hijos de Dios. El Señor no nos salvó nada más
para llevarnos al cielo, porque si nos fuese salvado el día que creímos en el Señor, cuando llegamos a Él, le confesamos nuestros pecados y pudimos alcanzar la salvación por misericordia de Dios, porque no es de quien quiera ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Los que somos salvos hemos alcanzado misericordia de Dios. No fue por nuestros esfuerzos ni por ningún mérito que Dios haya visto en nosotros. En la Biblia hay ejemplos de hombres letrados que fueron usados por Dios, como el apóstol Pablo, pero también hay hombres sencillos como el apóstol Pedro, los 4 pescadores que escogió el Señor primeramente, a Juan y a los otros pescadores, y ahí estaba Pedro. Eran hombres que no tenían estudio, no eran letrados, por eso tenían esa profesión de pescadores. Pero vemos que el Señor escogió a 12 discípulos. Él los instruyó, cada uno con distintas profesiones. Vemos, por ejemplo, a Mateo. Era recaudador de impuestos. Y cada uno de los que el Señor escogió, hasta ahí estaba hasta Judas, y tenía sus 12 discípulos. Él los instruyó. Ellos pensaban que el Señor iba a venir a reinar en Jerusalén, como lo dice en las profecías. Ellos tenían conocimiento de las profecías bíblicas, pero vemos que ellos fueron instruidos por el Señor, y el Señor les habló de su muerte en cruz, lo que Él tenía que padecer para poder salvarnos a nosotros. Ellos alcanzaron la salvación porque ellos fueron escogidos por el Señor para un ministerio. Vemos que Pedro reconoció que en su ministerio terrenal que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y el mismo Pedro le pudo decir: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cada uno de los discípulos reconocían que eran pecadores y que el Señor era el Señor del que hablaban los profetas. Pero ellos no sabían la magnitud de lo que Él iba a realizar. Allá en el Calvario, lo que Él realizó hace 2000 años atrás o un poco más, no he sacado cuenta de fecha, pero ya ha pasado ese periodo de tiempo y los discípulos pudieron contemplar lo que el Señor padeció. Él estaba ahí tomando el lugar de nosotros los pecadores, porque Él era el único que podía calmar la ira de Dios, satisfacer la demanda de su justicia, y se estaba cumpliendo todo lo que profetizaron los profetas de el Señor Jesucristo. Entonces vemos que el Señor Jesucristo los enseñó. Lo primero que le enseñó el Señor a los discípulos era mantener la unidad, que se amaran a sí mismos, que se amaran a su prójimo, que se amaran los unos a los otros. El Señor sabía que ellos eran hombres débiles, igual que nosotros, con faltas, con pecados, con fallas, cada uno de distintos caracteres, pero así el Señor los instruyó. Obedecer y confiar en Jesús. Eso fue lo que ellos hicieron y le obedecieron, como te canté en este precioso himno. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Uno de los mandatos que el Señor, después que Él hizo la obra de redención, que fue sepultado y resucitó, ellos lo vieron resucitado, se alegraron mucho y Él se apareció en medio de ellos.
El Señor, a la Escritura habla que el Señor siempre está en medio, a donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando Él se les apareció, ellos estaban escondidos con la puerta cerrada por las cosas que habían sucedido, tenían temor en sus corazones. Esto es natural en el creyente también. Pero el Señor, después que se les apareció, ellos aún dudaban. Vemos el caso de Tomás y vemos que después el Señor se apareció y él creyó, le dijo, Señor mío y Dios mío. Se alegraron mucho al ver al Señor. Entró fuerzas nuevamente en ellos. Pero el mismo Señor le dijo, cuando estaba con ellos, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces él les abrió el entendimiento para que pudiesen comprender las escrituras y les dijo que estaba escrito y que así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y así él resucitó. Eso fue lo que creímos nosotros, que él fue sepultado. Creímos en nuestro corazón, invocamos el nombre de él, pidiéndole salvación, porque comprendimos en nuestras mentes y corazones que él resucitó. Una persona no puede creer en alguien que diga que esté muerto. Nosotros llegamos a esa fe salvadora. El Señor nos abrió el entendimiento, el corazón, y pudimos clamar por salvación y Él nos perdonó. Ahora cada uno de los salvados tenemos seguridad de nuestra salvación. Pero como les dije al principio, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio tiene que ser predicado y expandido para que las criaturas puedan comprender que hay un Salvador. Las personas en la calle andan caminando, muchos confundidos en distintas religiones. El enemigo ha sido muy astuto y ha cristianizado naciones, pero no se han cristianizado naciones, pero hay mucho engaño, mucha falsa enseñanza que no guían al pecador al arrepentimiento. Y esto fue lo que les enseñó el Señor Jesucristo primero a los discípulos. Les dijo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ellos no iban a ir para todas las naciones. Es lógico por lo que dice la Escritura, pero el Señor se está dirigiendo a los creyentes que iban a creer después de Él, a los años, que iban a empezar a esparcir el mensaje de salvación. El mismo Señor oró en el Evangelio de Juan. Él oró por todos los discípulos porque Él se tenía que ir y ascender al cielo después de la obra de redención. Y Él oró por todos los discípulos, ellos y por todos los que íbamos a creer en el Señor, hasta el último que salga salvado de aquí. Ahora, nosotros sabemos que todavía, si no se completa el número de salvados, el Señor no va a venir. Pero nosotros no sabemos quiénes son los escogidos para que puedan ser salvos. Por eso el creyente tiene que llevar el mensaje en toda su localidad, porque el mismo Señor, por eso el Señor ha salvado creyentes en cada una de las localidades y en distintas partes de una localidad, en distintos barrios, para poder esparcir el mensaje. El Señor es sabio en lo que Él hace con las criaturas que éramos como nosotros, y nos salvó para que nosotros también comunicáramos el mensaje de salvación. Un solo creyente o 2 o 3 no van a poder abarcar tanto, pero cuando hay varios creyentes pueden esparcir el mensaje. Se predica en las casas de los hermanos, en las casas donde tienen sus familiares, a donde hay hijos no salvados, primos, nietos, y se lleva el mensaje
porque el mismo Señor lo enseñó. Y les dijo que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecado, comenzando desde Jerusalén. Ellos comenzaron con orden, desde Jerusalén, a donde el Señor los mandó primeramente a predicar. Entonces él dijo, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Después vemos en Hechos de los Apóstoles hablando que el Señor ascendió a los cielos. Antes de que ellos fueran investidos desde lo alto, con poder desde lo alto, vemos que estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios, en obediencia y en agradecimiento a Dios. Estaban en el templo, pero ellos también obedecieron al Señor predicando el mensaje. Entonces vemos que en Hechos de los Apóstoles, vemos que ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablase. Esto fue un evento histórico. Nadie que crea en el Señor en este tiempo va a hablar en lengua. Esto pasó porque ahí habían personas de distintas regiones y naciones, y ellos necesitaban ese don en ese momento. Entonces vemos que ellos en esos tiempos padecían, eran dignos de padecer, se sentían dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo, de enseñar a los creyentes y de predicar al Señor Jesucristo. Por eso vemos que después que ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo, entonces vemos que salieron con valentía, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda para poder batallar contra una corriente mundanal, contra un mundo pecador que es contrario a donde hay mucha idolatría y mucho pecado. Y entonces nosotros somos luz y luminares en este mundo. Y entonces es la obediencia al Señor de salir a llevar el mensaje aún fuera de las puertas del local. Ellos aquí estaban en templo. Ahora hay locales evangélicos a donde se reúnen los creyentes, porque vemos que aquí cuando ellos siempre dice la escritura que estaban todos juntos y unánimes, o sea, todos juntos llevando el mensaje de salvación. Entonces vemos que te leí en Romanos, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero cuando la persona se le predica y empieza el Espíritu Santo y la palabra de Dios a hacer mella en el corazón de la persona se empieza a compungir por la palabra de Dios. No somos nosotros. Yo no puedo salvar a nadie, a ningún creyente. Es la palabra de Dios y su Santo Espíritu. Pero el deber de nosotros es llevar el mensaje del Evangelio a las personas. Entonces, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tal vez muchas personas no han oído. Sé que ya el mundo está evangelizado, pero tal vez hay personas que no han oído del mensaje. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Esto es algo que nosotros lo sabemos, pero el trabajo de nosotros es llevar el mensaje del Evangelio a los oídos de las personas, repartirle algún folleto o algo. En los locales se dan clases bíblicas también a niños, también a adolescentes, pero el trabajo del creyente es llevar el mensaje del Evangelio. ¿Cómo pues invocarán
en aquel cuando han creído. Tenemos que presentar al Señor. Ahorita hay buenos tratados también, hay folletos que pueden guiar a una persona también a los pies del Señor, porque yo era uno de los que recogía tratados en la calle y me impactaban en el corazón. Escuchando el mensaje del Evangelio, fue el Dios y bendito Padre que me fue conduciendo al Señor Jesucristo. Y ese día 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, clamé al Señor por salvación, invoqué el nombre de Él. Señor, sálvame, soy un pecador indigno. Y Él salvó a este indigno pecador. Ahora estoy salvado por su gracia y no le pude dar desarrollo a todo lo que leí aquí en Romanos, pero me quería enfocar en el deber de nosotros llevar el mensaje de salvación, y de ustedes, amigos y amigas que no son salvos, que escuchan por este medio de las redes. Ojalá ustedes puedan llegar al que murió en la cruz, al Señor Jesucristo, al que fue sepultado y al tercer día resucitó, y luego de 40 días ascendió a los cielos, y Él está a la diestra de Dios Padre, y a él es el que te presentamos con toda reverencia, porque Él también un día va a venir por nosotros. Pudiera ser hoy, pudiera ser en cualquier momento. No sabemos cuándo va a ocurrir el rapto, pero puede ocurrir en cualquier momento, o tal vez podemos morir. Los que somos salvos, nuestros cuerpos irían al sepulcro, pero nuestra alma estaría directamente al lado del Señor. Entonces, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Que el Señor nos pueda ayudar a todos por igual, y a ustedes que no son salvos, a entrar por la puerta antes que se cierre. Ojalá ya usted esté creyendo en su corazón, más que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tienes que creer en un Cristo vivo y Él te podrá salvar. Que el Señor te pueda ayudar.